Bueno, vamos a empezar. Primero que todo, darle la bienvenida y las gracias al equipo de OWIT por la invitación a participar en estos lives que han estado eh, produciendo y presentando para ayudarnos a entender mejor la situación y a ir aprendiendo en el tiempo que estamos aquí durante la cuarentena. Hoy yo estaré hablando para compartirles mis puntos de vista en los efectos que esta pandemia ha tenido en nuestras finanzas personales y qué podemos hacer para mejorarlo y, en, y ser más eficiente en esa parte durante estos tiempos difíciles. Pero también quiero escuchar de ustedes para aportar valor en esta charla y quiero que me hagan las preguntas que tengan de lo que voy hablando o de cualquier otro tema que puedan tener en cuanto a finanzas personales. Aquí en el cuadrito que tienen debajo para las preguntas y al final lo estaremos respondiendo. Vamos a hacer lo posible de hacer la presentación en media hora más o menos para que tengamos tiempo para todas las preguntas al final. Bueno, en estos meses hemos visto cómo los mercados de valores van en bajada, aunque abril fue un mes de un alza, pero en general el año lo tenemos en negativo. Y vimos el mes pasado cómo los barriles de petróleo estaban en un precio bajo cero. Esto generó pánico a nivel del mundo de las finanzas y realmente de las personas que están viendo que sus ingresos se han visto afectados. Y estar preocupado por la situación internacional es válido, pero la realidad es que muchos de nosotros que estamos aquí estamos más preocupados por cómo nos afecta directamente nuestro bolsillo y nuestras finanzas personales esta situación. Y la realidad es que las finanzas personales son un tema bastante complicado y las personas lo tratan como un tabú y eso nos limita al momento de tomar decisiones porque el no hablar esos temas nos lleva a no estar 100% informado. Y voy a hablar voy a empezar con un consejo, uno de los mejores consejos que he escuchado en esto para la cuarentena. Y es un consejo en tres etapas. El primero es aceptar la realidad. La realidad de estamos en cuarentena y no sabemos algunos cuándo vamos a recibir nuestro próximo pago. Otros seguimos trabajando pero con ingresos reducidos y no sabemos cuándo estaremos de vuelta a la realidad. Los seres humanos tenemos la tendencia de esperar a que las cosas pasen y regresen a la normalidad. Pero esto no es momento de estar parado, es un momento de acción y de esfuerzo. La realidad es que la economía cambió. La economía no va a regresar a la normalidad como la conocíamos hace 3 meses. Por lo menos no de una manera pronta. Estamos en una situación que por tema de salud, que es lo primordial ahora con el COVID-19, pero el mundo y los líderes del mundo se están moviendo hacia una recesión peor que la del 2008 y esta vez de una manera voluntaria. Claro, es por tema de salud, pero la situación se va a poner peor que lo que estuvo en el 2008. Pero por eso lo importante es aceptar esa situación. Muchos trabajos no van a regresar. Otros se mantendrán cerrados por meses y no tenemos fecha de reapertura. Ahí estábamos viendo ayer los comunicados de presidencia, donde se estaba escuchando en los medios, en las noticias, que quizás el 11 de este mes iban a volver a abrir las industrias y ayer dijeron que no. La realidad es que la situación actual de República Dominicana no está apta para reabrir todavía y no sabemos cuándo lo vamos a estar. Aquí en nuestro país tenemos mucha gente que no cumple las recomendaciones, que no se está cuidando y eso va a alargar más la reapertura de la economía.
Tengo unos números de Goldman Sachs que estimaba que el desempleo en Estados Unidos en el primer trimestre del año iba a ser de un 15%. Para ponerlo en contexto, el pico en la crisis del 2008 estuvo cerca del 10-11% más o menos. Y ya hoy, la semana pasada salieron los números de que ya el desempleo iba llegando a un 20% en Estados Unidos. Y la Organización Mundial del Trabajo tiene estimado que 28 millones de empleos se van a eliminar durante la crisis. Importante ahí el tema eliminar, porque no son trabajos que se pausan y regresan, son trabajos eliminados, que no van a regresar. Incluso si la economía se recupera de una manera rápida, los trabajos no van a regresar de la misma manera. Y eso tenemos que tenerlo claro porque nos afecta directamente. La mayoría de nosotros trabajamos con de un 8 a 5 con un salario fijo. Pero las empresas se están adaptando a trabajar con sistemas más automatizados. Hemos visto en República Dominicana que el famoso nerviosismo y falta de confianza al e-commerce y a la tecnología se borró. De repente vivimos en un país donde todas las opciones tecnológicas habidas y por haber en un mes ya la tenemos. Todo lo que causó trabajo en las diferentes industrias de automatizar se automatizó por la necesidad. Pero eso también va a afectar a los empleos. El que su trabajo fue automatizado no va a regresar a ese trabajo. Y estoy viendo mucha gente esperando a que la situación termine para volver a la normalidad. Esa no es la mentalidad que tenemos que tener hoy. Lo primero es, tenemos que, la etapa 2 del consejo es hacer un plan. Podemos evaluar opciones de inversión, estrategia de ahorro, estrategia de reducción de gastos, estrategia de posicionamiento, estrategia y podemos invertir en bolsa de valores, invertir en activos fijos, invertir en renta variable. Pueden haber mil y una formas de establecer una planificación financiera, pero lo importante es tener un plan y sobre todo la tercera parte, que es ejecutar ese plan. Hay que ejecutarlo. Sabemos que esa es la parte difícil. Todos sabemos anotar nuestras metas, todos sabemos decir yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, pero lo que nos cuesta es seguir y sacrificar lo que haya que sacrificar para que ese plan se haga. Pero eso es importante hoy en día. Entre tanta incertidumbre en el mundo ahora, tanto de salud como de empleo y económico, lo mejor que podemos hacer para nosotros es tener un plan de nuestras finanzas que nos permita a largo plazo cumplir nuestras obligaciones. Lo importante es salir de esta situación en una situación financiera estable, que cuando por fin esto termine o mejore, no estemos ahogados. Entonces tenemos que actuar. Pero también hay que decir que estos planes deben ser personalizados. Cada quien tiene una situación diferente y una realidad diferente. Y cada quien tiene que sentarse e internalizar lo que necesita para poder hacer sus planes y ejecutarlos. Pero la realidad es que vivimos en una sociedad donde no acostumbramos a ahorrar ni a invertir, donde no se maneja efectivo ni en billete ni en cuenta de banco, donde no tenemos una educación sofisticada en el tema financiero. El ciudadano común de nuestro país no sabe la diferencia entre un fondo de inversión y un puesto de bolsa. No sabe la diferencia entre un certificado a plazo fijo y un bono de deuda con renta fija que se transa en el mercado de valores. No se sabe, no nos dieron esa educación en las escuelas y en muchos casos no nos lo dieron en la casa.
¿A cuántos de ustedes no le dijeron en su casa, en la mesa no se habla de dinero, cuando éramos niños? Yo sé que a mí me lo dijeron. O me dijeron también, apaga eso, que tú no pagas luz. Pero no me dijeron cuánto se pagaba de luz. Y es la situación real de muchos de nosotros que crecimos en una sociedad donde, bueno, no se puede gastar luz, pero no llevamos el número de lo que se pagó. Entonces, tampoco podemos culpar a nuestros padres por no darnos esa educación. Ellos se la dieron a sí mismos. Ellos nos enseñaron a nosotros lo que nosotros le enseñamos a ellos. Entonces, el tabú con el dinero en nuestro país es un problema sistemático que debemos romper para poder desarrollar una sociedad más sabia y abierta a los temas financieros. También somos una sociedad súper endeudada, con un costo de vida sumamente elevado para el ingreso promedio de nuestro país. No es que yo quiera ser negativo, y empecé con un tema un poco negativo, pero no es por ser negativo en general, pero para poder hablarles con honestidad y que entendamos la situación de la que estamos ahora mismo como país. Hay que conocer esto, porque no todos estamos en esta situación. Muchos de ustedes quizás sí conocen más de finanzas, pero no es la realidad de la economía dominicana y no es la realidad que nos va a afectar en la reapertura de los mercados. Por eso tenemos que conocer esa realidad de cada uno de nosotros también y tenemos que internalizarla. En cuanto al plan que debemos hacer, yo siempre escuchamos hablar de 3 meses de ahorrados, 3 meses de gastos ahorrados como fondo de emergencia. La realidad es que yo estoy empezando a recomendar de 5 a 6 meses. Y porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar parados, pero suena muy bonito tener 5 o 6 meses de ahorro, pero ¿cómo lo logramos? Lo primero es ver qué es esos 5 o 6 meses de ahorro. No son 5 o 6 meses de ingresos ahorrados, sino 5 o 6 meses de los gastos fijos y los gastos de vida que tenemos. Debemos tener eso ahorrado para poder subsistir y proveer a nuestra familia. Podemos empezar para crear ese fondo. ¿Cómo lo creamos ahora durante la crisis? Bueno, podemos empezar con las empresas que ya nos están ayudando. Los bancos, por su lado, frizaron a 3 meses la cuota de los préstamos. Eso es un dinero que estaba presupuestado para nosotros y que hoy tenemos acceso a ese dinero. Ese dinero no es para salir a gastarlo. Ese dinero es para tenerlo y ayudarnos a nosotros a cumplir nuestras necesidades, que es, de nuevo, la intención del fondo. Cubrir necesidades cuando no tengamos esos ingresos. Entonces, vamos a utilizar esas cuotas que no estamos pagando al banco y vamos a hacerlas rendir. No las gastemos las 3 cuotas en 3 meses. No sabemos si nos van a dar más extensiones o no. Entonces, vamos a evaluar qué realmente, vamos a hacer un presupuesto, qué necesitamos, qué podemos dejar de consumir en estos meses y hacer que ese dinero se rinda. Si vives en un apartamento alquilado, puedes llamar al propietario del apartamento a pedir una extensión. Hay casos incluso en los que algunos propietarios han anulado el pago por 1 o 2 meses de la renta. Y en otros casos bajaron el precio de la renta a futuro. Y yo sé que algunos de ustedes quizás dicen, pero yo soy el dueño del apartamento. Entonces, ¿por qué yo tengo que darle esa facilidad al inquilino? Bueno, la realidad es que ustedes también tienen algo que ganar ahí. ¿De qué te sirve tener que sacar a un inquilino de la propiedad si no sabemos cuándo tú lo vas a volver a alquilar? Entonces, tampoco tenemos que pagar los 3 meses del banco, los dueños de apartamentos. Entonces vamos a evaluar si preferimos perder una cuota de alquiler o si preferimos quedarnos con el apartamento vacío. Porque la realidad es que tanta gente perdiendo su trabajo va a generar que mucha gente va a tener que dejar de pagar alquiler y va a haber mucha más oferta de la que ya hay. Ya de por sí en República Dominicana tenemos una sobreoferta de vivienda.
por lo menos en el sector del núcleo de Santo Domingo. Y en el mercado de alquiler hay una sobreoferta. Entonces, ¿queremos que nuestros apartamentos se queden vacíos? ¿O preferimos ahorrarnos esa cuota de renta? Entonces, podemos llamar al banco y pedir, si de verdad entendemos, bueno, me están dando 3 meses de plazo, pero yo entiendo que en 3 meses la situación no va a mejorar, la mía personalmente. ¿Qué más yo puedo hacer? Bueno, yo puedo llamar a mi oficial de banco y decirle, mira, la realidad es esta, explicarle la situación y pedir, vamos a hacer un plan de pago, vamos a cambiar el estatus del préstamo, vamos a buscar una solución, porque al banco le interesa que tú pagues, al banco no le interesa que tú en 3 meses le digas, yo no puedo pagar y perder su dinero. Entonces el banco está interesado en trabajar por ti, porque ellos quieren cobrar su dinero que te prestaron y quieren tenerte como cliente feliz. Porque si el banco no te ayuda, el día que tú puedas saldar y desaparecerte, no vuelves a ese banco. Entonces, el cliente tiene poder. Entonces vamos a llamar y vamos a mejorar la situación que tenemos con el banco. Solo es una llamada al dueño del apartamento, al banco, a quien sea que le estemos debiendo dinero. Con una llamada podemos mejorar nuestra situación actual. Y lo peor que nos pueden decir es que no. Entonces, realmente no empeoramos la situación haciendo la llamada. Entonces, otra forma de generar el fondo es reducción de gastos, pero no solo eso. Cuando miramos la casa, si nos sentamos aquí y damos una vuelta por nuestras casas, todos tenemos cosas en la casa que no necesitamos o que podemos comprar más adelante. Yo tengo un sillón, no tengo ingreso, yo puedo vender el sillón. Que voy a necesitar un sillón más para adelante, bueno, pues cuando la situación mejore, compro otro sillón. Pero si necesito efectivo hoy, tenemos disponibilidad en la casa de cómo sacar ese dinero. Y hay muchísimas opciones online que podemos hacer esas transacciones sin tener que salir de la casa. Aquí lo importante, como dije hace unos minutos, es salir de esta situación en una situación económica favorable cuando la economía se recupere. Esto no va a durar toda la vida. Esto, pues, sí, la situación va a durar en cuarentena probablemente un mes más. Que la situación económica se va a abrir lentamente varios meses, sí. Pero en algún momento la economía va a volver a surgir y va a crecer. Entonces, lo que tenemos que tratar es llegar a ese punto de una manera preparada. Luego de que ya evaluamos nuestro fondo de emergencia, entonces podemos empezar a hablar de ingresos. Okay, ¿estoy generando ingresos? ¿Estoy trabajando y me pagan mi salario? ¿O no estoy trabajando? Si no estoy trabajando, estoy en mi casa con un día entero de oportunidad. ¿Qué yo puedo hacer en mi casa para generar más dinero? Incluso los que trabajamos y estamos trabajando desde la casa, tenemos como mínimo 2 horas adicionales al día. Las 2 horas que nos pasábamos en el carro o en transporte. Son 2 horas que podemos dedicarle realmente a la generación de un nuevo negocio en la casa. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos en términos digitales. No hay que empezar el nuevo Facebook o Snapchat mañana. Podemos empezar pequeño de un negocio que puede crecer. Si te gusta cocinar, puedes dar clases de cocina online. Hay mucha gente hoy que está trancada en su casa que tiene problemas, que no sabe cocinar y necesita a alguien que le mande una receta diaria para saber qué es lo que va a hacer de comida en su casa, porque están acostumbrados a comer en la calle o tenían servicio y ahora no lo tienen. Ahí hay un mercado. Si te gusta cocinar, también puedes vender comida desde tu casa. Yo he visto muchos ejemplos de gente que empezaron, bueno, vamos a hacer pasta y vamos a enviarla a delivery. Y así tenían 2 platos y en 2 semanas de repente mandan otro post en Instagram con un menú de 3 páginas. Tú dices, oye, ¿qué pasó? Bueno, que su comida era buena y se vendía tan rápido que ya prácticamente tienen un menú que preparan todos los días y le envían la comida a la casa a la gente. Y algunos de ellos, probablemente viendo las proyecciones,
en un mes, 2 meses van a producir más en ese negocio, en su casa, que lo que le pagaba su trabajo. Y algunos de ellos siguen trabajando y lo hacen por la noche. Entonces hay oportunidad de generar más ingresos en la casa. Si eres, hablamos de cocina, pero si tú eres ingeniero, arquitecto, abogado, también puedes dar clases online. ¿Cuántos muchachos hoy en día que están estudiando esas carreras profesionales, que tienen clase en la universidad, pero las clases son 4 horas al día y el resto del día están en su casa? Ellos, te prometo que ellos quieren saber cómo es la realidad, porque todos sabemos que lo que nos dicen en la universidad es la teoría, la aprendemos, pero cuando vamos a la práctica, la realidad no siempre es igual que la teoría. Hay cosas que solamente se aprenden en la práctica. Esos muchachos quieren saberlo. Entonces, aprovecha y dale un taller. Aprovecha y haz lives, haz webinars. Muchísimas opciones. Y tenemos Instagram, Zoom, Google Hangouts, Google Meet. Tenemos Facebook Live, YouTube. Un montón de herramientas a nuestra disposición gratis. Entonces, si ya tenemos un fondo y tenemos un ingreso y ahora queremos, bueno, ¿qué hago con mi dinero para invertir? ¿Cómo invierto mi dinero? Yo escuché algo hace unos días que me dio muchísima risa, y es cuando vamos a una tienda y vemos que los zapatos tienen un 20% de descuento, de una vez tenemos una sonrisa y compramos un zapato y quizá dos. Pero cuando el mercado de valores se cae un 20%, pánico a nivel mundial y todo el mundo se asusta. Y si lo analizamos bien, son dos reacciones completamente opuestas a la misma situación. Cuando el mercado de valores se cae un 20%, básicamente se bajó el precio de una empresa un 20%. Es un bajón de precio. Ahora, que hay que entender las razones de, sí. Si yo voy a una tienda y los zapatos tienen un 20% de descuento, ¿cuáles son las probabilidades de que ese zapato tenga un defecto? ¿Por qué ese par de zapatos bajó un 20%? No sabemos, pero lo compramos. Entonces, el mercado se cae un 20%. Y sí, en un tema de un bajón como este, invertir en una sola empresa quizá es muy riesgoso, porque no sabemos qué empresa. Hay que entrar muy en detalle para saber qué empresa está bien, qué empresa tiene problemas. Pero la realidad es que cuando el bajón es global, hay muchísima oferta. Y realmente, principalmente si uno es para los jóvenes, que entendemos que los próximos 40 años van a ser buenos de crecimiento económico, esto es una excelente oportunidad para comprar las empresas o los fondos que nos gustan a un mejor precio. Como dice Warren Buffett, a menos que tú entiendas que Estados Unidos va a desaparecer, el mercado va a seguir creciendo. El crecimiento promedio del mercado de valores desde en su historia completa es un 10% o un 11% al año. No importa en qué momento tú entraste al mercado de valores, el mismo a través de los años tiende a crecer un 10 a un 11%. Van a haber años de subir un 20, va a haber años de bajar 20 o bajar 30. Pero en términos generales, a largo plazo, siempre va a haber un crecimiento. Ahora, como decía, yo no voy a agarrar todo mi dinero y voy a decir, bueno, yo le apuesto todo a Apple. No sabemos si Apple está mañana. Ahora mismo Apple le está yendo bien, pero no sabemos mañana. Pero la economía americana no se va a caer. Entonces, es bueno entender eso, que podemos invertir en el mercado, que con los altas y bajas a largo plazo vamos a tener beneficios. Lo importante es tener un plan y saber en qué estoy invirtiendo y por qué. Si ya tienes un plan hecho de una estrategia de inversión, esta es la oportunidad de poner un poco más de dinero, si tienes la capacidad, para generar un mayor crecimiento y comprar más acciones a un menor precio. A veces me preguntan, ¿y es un buen momento para entrar al mercado? Y la realidad es, no hay un buen momento o un mal momento para entrar al mercado de valores. Lo importante es
saber que hay momentos de más o menos riesgo según la volatilidad. Pero como veníamos hablando, a largo plazo siempre crece. Ahora, si yo necesito ese dinero el año que viene, yo no sé. Ni siquiera los expertos más grandes en el mundo de finanzas saben identificar cuándo el mercado va a subir y cuándo va a bajar. O cuándo es. Yo te puedo decir, bueno, hace 4 años venimos diciendo, bueno, viene una recesión, por promedios. Pero tenemos 4 años diciéndolo. Y tuvo que venir un virus para que la recesión llegara. Entonces, no se sabe. ¿Sabe? Este es el fondo del mercado, de aquí no baja más. Identificar ese punto es imposible. Entonces, invertir en el mercado tiene que ser un plan a largo plazo, donde yo voy a poner mi dinero para que crezca con el tiempo. No lo puse hoy para que en 15 días yo saque dinero y saque beneficio, porque las probabilidades son que en 15 días triplicaste tu dinero o tu dinero vale cero. No sabemos. Y predecir eso es casi imposible. Por no decir que es 100% imposible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Diversificar. Podemos invertir, lo que llamamos invertir en la industria. Podemos ir a un fondo de inversiones como es un index fund o un fondo indexado, que lo que hace es invertir en todas las empresas del mercado. Todas. Lo que el mercado haga, el fondo hace. Y nos diversifica. Pero si yo quiero invertir en tecnología, porque tecnología es el futuro, pues hay fondos de inversiones que invierten en todas las empresas tecnológicas, sin necesidad de tener que elegir una u otra. Entonces, eso nos protege a nosotros de no tener que elegir una empresa que le va bien o le va mal, según un gerente. Podemos invertir en una industria completa, que si entendemos que le va a ir bien a largo plazo, pues vamos a crecer con la industria. Entonces, hablando de esos fondos, tenemos varias opciones a nivel internacional. Y a mí me gustan mucho los fondos que siguen el S&P 500 porque es la economía americana. Pero no solamente invertimos en Estados Unidos. Hay fondos de inversiones en Europa que tienen sus mercados. Tenemos fondos de inversión en Japón, en China. Y a nivel mundial hay muchísimos fondos. El más grande y el más conocido es Estados Unidos. Pero no tenemos que cerrarnos solamente a eso. Tenemos que tomar en cuenta que las opciones hay y tenemos que evaluar las diferentes opciones a lo que nos conviene a nosotros y a nuestra realidad. Uno de los mitos en la finanza que estoy escuchando mucho últimamente es que para ahorrar y generar riqueza hay que ahorrar y ahorrar en los detalles. No te compres ese café que cuesta 300 pesos en la cafetería porque en tu casa el mismo café te cuesta 25 pesos. O no te compres ese par de zapatos porque hay que ahorrar. La realidad es, sí, hay que ahorrar, sí, hay que generar riqueza. Pero 25 pesos hoy no me va a hacer tanta diferencia. Lo importante es analizar la situación y presupuestarse. Que esos expertos nos dicen, bueno, no te compre el par de zapatos de 1,000 pesos y no te compre el café de 300 pesos para que cuando tú tengas 65 años, tú vas a tener suficiente dinero para irte 15 días de vacaciones a Asia. Yo no sé ustedes, pero yo no pienso vivir así. Y la realidad es que para generar riqueza no es necesario vivir tan ahorrando el último centavo en todo. Se puede generar riqueza invirtiendo y hasta gastando en las cosas que nos gustan y vivir bien, porque trabajamos para vivir. Lo importante es presupuestarlo y saber dónde el dinero se va y de dónde lo vamos a sacar. Yo no me puedo ir 15 días de viaje a Europa con 2 tarjetas de crédito, llenarla a las 2 y volver aquí y no sabe de dónde lo voy a pagar. Eso es irresponsable y eso es lo que daña la generación de riqueza. Pero si yo tengo el dinero, ¿por qué yo no me puedo ir de fin de semana? O irme de vacaciones, si yo sé de dónde lo voy a pagar. Entonces,
esos expertos nos hacen pensar en la pregunta de 200 pesos cuando tenemos que pensar en la pregunta de 1 millón. Y la pregunta del millón son, por ejemplo, tú tienes un trabajo seguro, un trabajo que tú sabes que el mes que viene no te van a... que tú no vas a perder tu trabajo el mes que viene o en 2 meses. Eso es sumamente importante para saber. Porque cuando pensamos, cuando lo vemos de esa forma, tener el trabajo, si nos salimos del trabajo en 6 meses, ¿qué pasa? Perdemos cuánto es ese dinero que no estamos ingresando en 6 meses. El millón de pesos suena mucho, pero la realidad es que 6 meses sin trabajo se puede acercar al millón. Cuando vamos a comprar un carro, quizá el carro no estamos pagando 1 millón de pesos por el carro, pero eso no son 200 pesos, eso es dinero. Tenemos necesidad de comprar ese carro. No es que no te compre el carro que te gusta, cómpratelo si te gusta, pero asegúrate que tú tienes el dinero y la posibilidad de comprarlo antes de. Todo, volvemos a lo mismo, es planificarse. No es que no gastemos, es que sepamos de dónde lo estamos gastando y de dónde lo vamos a sacar. Además, otro mito que está sonando un poco ahora porque entendemos el mercado de bienes raíces va a bajar por tanto el tema de que no se puede invertir, de que gente no va a poder pagar sus préstamos, que hay personas que no van a poder alquilar sus apartamentos. Todo eso varía. Pero se está hablando mucho que la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es bienes raíces. Pero la realidad es que no necesariamente. No digo que que bienes raíces sea una mala inversión. Pero ¿cuántos de ustedes que compraron su casa hicieron el análisis financiero de la inversión que representa comprar esa casa? ¿O cuántos de ustedes compraron su casa y el análisis financiero que hicieron fue, bueno, yo gano 100, la cuota del préstamo son 40, pues yo puedo pagar 40 y compré mi casa? Y la casa es mía, pero tengo una deuda con un banco a 20 años, con una tasa de interés que me pusieron en una feria de un 9%, que en 2 años me la suben a lo que ellos quieran y yo no sé. Entonces, no es que no la compre, pero la realidad es que comprar una vivienda con un préstamo a 20 años no es la única manera de comprar una vivienda. Sin embargo, eso es algo que en nuestra sociedad, por lo menos, y en mucha parte del mundo, nos inyectan desde jóvenes. Cuando tú seas grande, tú tienes que coger un préstamo y comprar una casa. Porque tú necesitas un techo. Sí, necesitamos un techo. Hay que tener donde vivir. Pero hay muchas formas, con una buena planificación, con una inversión correcta, con varios procesos que se pueden hacer con nuestras finanzas. Podemos comprar la misma casa en el mismo tiempo o más temprano y hasta más barato que tomando un préstamo. Ojo, no es la situación de todo el mundo. Hay gente que quizá le conviene coger su préstamo y pagar sus 20 años de préstamo, y eso es lo que le conviene a esa persona. Pero hay gente que no, hay gente que hace el préstamo y después dice, bueno, estoy ahogado, vámonos de fin de semana y no puedo, vamos a ir, no puedo. ¿Por qué tú compraste esa casa? Porque yo me casé y tenía que comprar una casa. Señores, una casa, un apartamento es un activo, es algo físico que se invierte un dinero y se invierte tiempo de nuestra vida en eso. Entonces, con más razón hay que hacer un análisis, no es que no lo invierta. Y entro en el detalle de bienes raíces porque yo sé que en 6 meses los precios de las viviendas en este país van a bajar. Porque va a haber, hablamos ahorita de la sobreoferta que hay. La sobreoferta que va a haber en 6 meses es mayor de la gente que se está saliendo de la casa. Que no puedo pagar el préstamo, que no puedo pagar el alquiler y me mudé con mi papá. Que muchísimas cosas que pueden pasar. Entonces, ese tipo de análisis hay que hacerlo. Pero quiero cerrar aquí y con este punto es, lo importante no es
la decisión final que tomamos. Lo importante es saber por qué se tomó esa decisión y cuál es la meta detrás de esa decisión. ¿Me planifiqué? ¿No me planifiqué? ¿Qué me está costando? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Cuál es mi realidad? Yo puedo comprar eso. No hay una decisión que sea la correcta. Lo importante es saber por qué y que se adapte a ti, tu realidad, tus necesidades, tus decisiones, tu dinero. Entonces, tomémonos el tiempo de sentarnos, evaluar nuestras situaciones. Vamos a hablar con papá, con mamá, con la esposa, el esposo, el primo, el tío, el hermano, los amigos. ¿Cuánto aquí? Casi ninguno sabemos cuánto gana un amigo. No tenemos que saber al centavo de cuánto gana, pero una idea del estilo de vida que mi amigo puede llevar. Porque una de las primeras cosas que nos hacen a nosotros gastar dinero es que el otro no sepa que yo no puedo. Señores, eso no es algo planificado, eso son el tipo de cosas que nos perjudican a largo plazo. Tenemos que conocer la realidad de nosotros, de nuestra familia, qué se puede, qué no se puede, para tomar decisiones acertadas a largo plazo que nos permita poder, tanto ahora en el momento de crisis, que estamos más apretados con el dinero, aprender de esas decisiones para poder implementarlas hacia el futuro y aprovechar para crecer. Y con eso cierro mi corta presentación y por favor les exhorto, siéntense, piensen su situación, los que puedan, por favor siéntense con un experto financiero a evaluar su situación puntual, cuál es la situación que usted tiene y qué usted puede hacer. Si va a invertir, cuáles inversiones le convienen a usted según sus necesidades y sus metas, que todos somos un mundo diferente y todos tenemos necesidades diferentes. Así que nada, muchas gracias por la oportunidad y quiero responderle las preguntas que puedan tener, si las quieren poner en el chat o si las quieren poner en el módulo de preguntas. Déjame ver. Tengo una pregunta. ¿Tú recomiendas que nos acojamos a los planes de extensión de los financiamientos que tenemos? Bueno, eso volvemos a lo mismo. Es algo personal. Por ejemplo, si tus ingresos no cambiaron y tú puedes pagar tus cuotas de manera normal y no tienes necesidad de invertir ese dinero en otra cosa, pues puedes decir que no. Y decir, no, yo sigo pagando mi préstamo normal. Ahora, hay personas que incluso pudiendo pagar su préstamo, tú calculas el costo de esa extensión, que hay que pagar los intereses, y si por ejemplo te representa eso un costo de que me obtuve a eso, no estoy pagando la cuota por 3 meses y eso me va a generar un costo de 3,000 pesos. A largo plazo, ¿qué son 3,000 pesos en comparación con yo tener 3 meses de ese préstamo guardado para cubrir mis necesidades? Hay gente que no lo necesita porque sus ingresos no se han visto afectados, pero hay gente que sí. Entonces, volvemos a lo mismo. Tu situación actual te amerita eso. Se puede analizar la situación de ver si de verdad hay un beneficio. Hay personas que no tienen opción, hay personas que no están cobrando su salario y no tienen más opción que acogerse a esas ofertas de los bancos. A ver. ¿Cómo se puede realizar una buena planificación? Bueno, buena pregunta. Realmente una buena planificación es tener todo lo más detallado posible.
¿Qué tú gastas todos los meses? Es lo primero. Lo primero que hay que hacer, ¿qué yo estoy gastando todos los meses? Detallado. No es tanto de tarjeta, tanto de salida más o menos. No, no, no. Sentarte con el estado de tu tarjeta de crédito y anotar transacción por transacción a qué pertenece. Y sumar, bueno, en restaurante yo gasté tanto. Eso es algo que sabemos que quizá en esta época va a bajar porque los restaurantes están cerrados en su mayoría. Pero quizá tú estás pidiendo delivery. No sé. Eh, Esas transacciones que son recurrentes. Por ejemplo, hay gente que paga Netflix todos los meses y no lo necesita. Y lo ve una vez a la semana. O hay familias que hay 5 personas pagando Netflix en una familia. Bueno, una forma de ahorrar, aunque no sea mucho dinero, es, bueno, de los 5 vamos a pagar 4, uno que pague y compartimos la clave. Se ahorra dinero. Y así hay muchas cosas que nosotros tenemos registrado en la tarjeta de crédito, que son pagos recurrentes que no lo pensamos. Pon eso ahí porque esos son cheles. Pero cuando uno lo suma, $5 aquí, $10 allí, 20 pesos allí, 300 pesos allá, 1000 pesos aquí, cuando uno suma, puede hacer una diferencia entre pagar la cuota de mi préstamo este mes o no, si tengo problemas con mis ingresos. Después que analizamos lo que gastamos, entonces ver, ok, después que yo analicé eso, yo digo, bueno, lo mínimo que yo puedo gastar es tanto. Entonces mis ingresos tienen que cubrir eso. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer que ese ingreso cubra? Bueno, tengo mi salario, perfecto. Tengo mi salario igual, no me ha afectado, todo está bien. Pero para el que no le ha afectado, bueno, ¿qué yo puedo vender? ¿Qué yo puedo hacer en mi casa? ¿Qué yo sé que yo puedo usar para generar dinero para pagar esas necesidades que yo tengo, mía y de mi familia? Si tienen algún follow-up de las respuestas que les voy dando, por favor, síganla poniendo para seguirle respondiendo. Bueno, aquí hay otra pregunta con relación a los préstamos. Sí, si no tengo una disminución de ingresos, acogerme a la extensión, pero abonarle al capital sería inteligente. Mira, muy buena pregunta. La realidad es, yo personalmente no he hecho ese cálculo, pero sí, puede ser. Depende de tu préstamo, depende qué tanto tú le debas todavía a un préstamo. Si tus cuotas son mayormente capital porque estás al final, no te va a hacer mucha diferencia. Pero si es un préstamo que está empezando, que tú estás pagando un 10% de capital y un 90% a interés en la cuota, sí, pagar ese monto total directo a capital te haría una grandísima diferencia a largo plazo en ese préstamo. Eh, Aquí veo mucha gente que comentó con el tema de las bienes raíces, que hicieron su análisis, algunos, se me dicen aquí que le hicieron el análisis después de haber comprado. Eh, Siéntanse libres también si desean o si se sienten cómodos de contarnos su experiencia. O sea, cuando hicieron el análisis, eh, que salió, fue una buena inversión, fue una mala inversión. Mucha gente hizo eso de comprar una vivienda con un préstamo a 20 años y resultó ser una grandísima inversión, buenísima. ¿Por qué? Porque hubo una persona que compró un terreno en una zona retirada, porque ahí era que, y para que vean cómo las cosas a veces pasan. Compré una casita en un terreno retirado, porque ahí era que yo podía pagarlo. Y yo tenía que comprar una casa. Pero cuando la ciudad creció, la plusvalía subió tanto, cambiaron los códigos de las limitaciones de construcción en el área y de repente ahí se puede hacer un edificio.
no hizo el análisis, pero le salió bien. O sea que pasa. Pero lo importante, como decía, es que hagamos ese análisis de, de esa inversión antes de hacerla. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. En todo caso, ahí les tengo en un comentario pinned mis contactos, tanto mi mail como mi Instagram. También pueden canalizar cualquier pregunta que tengan luego de esto vía OWIT. Ellos me la pueden hacer llegar. Para cualquier duda que les surja, tanto de esto o de cualquier otro tema que entiendan que les pueda ayudar, pues de mil amores estoy aquí a su disposición para ayudarlos. Y nada, muchas gracias por su tiempo y su atención y que tengan una feliz tarde y noche. Un abrazo.